Muy buenas noches, que el Señor los bendiga ricamente, hermanas y hermanos. Gracias al Señor que podemos estar compartiendo una vez más por este medio, a pesar de la cuarentena que estamos viviendo aquí en Argentina, especialmente en lo que es el Gran Buenos Aires. Podemos estar comunicados de esta forma, podemos meditar en la palabra de Dios. Yo agradezco al Señor sinceramente por su fidelidad, por todo lo que Él ha provisto en este tiempo a favor de todos los que creemos, especialmente, y por su gracia alcanza las bendiciones sobre buenos y malos, así dice la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por su fidelidad. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles para toda la humanidad, pero nosotros los hijos de Dios conocemos que este es un tiempo muy especial, un tiempo de preparación, un tiempo donde Dios preparó todo para que nosotros hagamos los ajustes necesarios en este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que es un tiempo precioso y realmente quiere el Señor que sepamos aprovechar y apropiarnos de esta virtud, de esta gracia, de poder disponer de tiempo para buscar de Dios, para orar, para leer su palabra, para meditar y realmente apropiarnos de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y tal vez, amigo y amiga, por primera vez estás viendo, estás escuchando una programación de este tipo en el cual vamos a meditar en la palabra de Dios. Bueno, te invito a que prestes atención al propósito de Dios, sea cual sea tu necesidad. Ahora vamos a orar a nuestro Dios a tu favor. Vamos a presentarle a nuestro Dios, y sea cual sea tu circunstancia, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, bueno, para nuestro Dios, dice su palabra, para Él no hay nada imposible. Nuestra parte simplemente es creer. Y si tal vez tu situación está tan complicada y te cuesta poder depositar tu confianza en el Dios que todo es, bueno, nosotros vamos a unir nuestra fe a tu favor, allí donde tú te encuentres. Simplemente, si esa es tu situación, te pido que levantes tu mano, simplemente como una declaración de tu necesidad, allí donde tú estás. Y vamos a orar a tu favor. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo estamos reunidos en tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra declara que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Señor, en esta hora traemos tu presencia en las distintas necesidades, Señor, que hay en la vida de cada amiga y de cada amigo que está viendo la programación en esta hora, y de cada uno de tus hijos allí donde estén. Padre amado, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, traemos tu presencia a cada necesidad, natural, material, espiritual. Señor, tú conoces los corazones y te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre las vidas, bendiciendo, sanando, alentando, consolando en estos tiempos tan complicados. Padre, encomiendo la meditación de esta noche, Señor. Tú nos des sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra. Padre amado, todo te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a nuestro Dios. Hemos orado, hemos entregado nuestras cargas, hemos entregado nuestras necesidades. Y ahora, ya que estamos en una hora tan especial donde la mayoría ya ha terminado con sus tareas, vamos a dedicar un tiempo a meditar la maravillosa y preciosa palabra de nuestro Dios, el plano perfecto de Dios. Así como en lo natural necesitamos de un plano que nos indique para alcanzar un propósito, bueno, Dios tiene un propósito. Y ese propósito lo vamos a encontrar en la palabra de Dios.
Alguien dijo que así como los fabricantes en lo natural preparan un manual de instrucciones para que sepamos aprovechar al máximo las virtudes de un producto fabricado por el ser humano, un producto que nos hace la vida más fácil. Bueno, así también nuestro Creador amoroso, sabio, único Dios, dejó su manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, la Biblia, la maravillosa y viva y eficaz palabra de Dios. Sea nuestra necesidad. En la palabra de Dios vamos a encontrar lo que necesitamos. La mayor necesidad del ser humano, la mayor de todas, es encontrar salvación para nuestra alma. Hay muchas cosas materiales que necesitamos, pero eso es temporal. Pero lo más importante es acerca de la eternidad de todos nosotros. Y Dios proveyó en la persona de Jesucristo un potente y único y suficiente Salvador. No son las religiones, no son las filosofías, no, ninguna de esos caminos nos van a llevar a la salvación. Muchas personas creen erróneamente que la salvación es por intentar ser una buena persona. Inclusive millones creen tal cosa. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? Bueno, reconociendo que como pecadores necesitamos un Salvador. Alguien que pague por nuestro pecado. Y Dios proveyó en Jesucristo hace 2000 años. En aquella cruz, Él pagó por el pecado de toda la humanidad. Su sangre vertida es efectiva hasta el día de hoy. Para todo aquel que pueda creer. No importa en qué condición esté tu billetera, no importa lo que digan en un tribunal acerca de tu pasado. Tal vez para un registro civil tú eres un adúltero o una adúltera. No importa. Solo importa que la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Introducirnos en el estudio que venimos llevando los días miércoles. Primera de Juan. Primera de Juan, habíamos dicho, es una carta muy especial, fue escrita aproximadamente 35 años después de la partida del apóstol Pablo. Juan fue el último de los apóstoles en partir. Él quedó hasta el final, él tenía un corazón de padre. Y así trata en esta carta a la familia de la fe. El apóstol Pablo tiene su lugar muy importante y al que siempre prestamos atención en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza a la iglesia. Pero en la carta de Juan encontramos a Juan escribiéndole a la familia de la fe. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir y va a reforzar puntos muy importantes en cuanto a la vida de iglesia del primer siglo del cristianismo. El Espíritu Santo le inspiró. Habíamos dicho en las lecciones anteriores que tanto esta carta de Primero de Juan, así como la carta a los Colosenses, son cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para rebatir la enseñanza del gnosticismo. Ya en aquel entonces, estas doctrinas mentirosas inspiradas por Satanás estaban en la escena, combatiendo la verdadera fe. Pasaron 2000 años. ¿Y usted cree que eso desapareció? No. Las mismas ideas,
los mismos demonios siguen dando vueltas atacando la vida de fe. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la importancia de dedicar un tiempo, así como estamos haciendo hoy, para poder considerar en la palabra de Dios. Vamos a comenzar a meditar. Primeramente, le invito, vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1 y el versículo 17. Vamos a comenzar con este versículo a modo de introducción. Efesios capítulo 1, verso 17, vemos la oración del apóstol Pablo. Y así también nosotros oramos hasta el día de hoy. Y vamos a leer esta porción en el Cristo. Y dice así la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es conocer al Señor Jesucristo. Le conocemos como nuestro Salvador y le vamos conociendo como nuestro amado. Eso es un proceso. Le vamos conociendo a través de la palabra de Dios. Y para que esto ocurra necesitamos que esta palabra de Dios sea revelada. Revelada. Así como los que tenemos ya cierta edad, sacábamos fotos y esas fotos no las podíamos ver hasta que se revelaban. Bueno, así también tenemos la palabra de Dios. Pero si no tenemos revelación, puede ser simplemente una historia. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela, entonces quedamos realmente, gratamente asombrados. ¿Cuántas veces ocurre? Leemos una porción que ya la habíamos leído muchas veces y el Espíritu Santo nos muestra de qué está hablando. Y realmente produce un gozo, una alegría. Pero note esta oración que hace el apóstol Pablo. Este versículo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dos cosas. Nosotros habitualmente oramos y hablamos de la necesidad de revelación. Y está muy bien eso. Pero Pablo dice espíritu de sabiduría. Así que son dos cosas muy importantes. Yo en una revelación puedo poner el ejemplo. Veo que en un lugar hay muchas máquinas. Yo no conocía, se abre un portón y veo las máquinas. Pero yo no sé para qué sirve esa máquina. Así que esa revelación que obtuve no va a tener mucho sentido. Pero qué distinto si Dios nos da sabiduría. Y esa sabiduría está en la mente del Señor Jesucristo. Necesitamos sabiduría de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra revelada? ¿Para qué sirve esta palabra revelada? Bueno, Dios tiene un propósito. El reloj de Dios avanza rápidamente. Y Dios desea que aprovechemos sabiamente todo lo que Él nos va a revelar. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por esta libertad que gozamos. Aún, sobre todo aquí en Sudamérica, aún tenemos libertad de predicar la palabra de Dios. De juntarnos, aunque sea por este medio, y investigar, conocer. Yo agradezco tanto al Señor por los hermanos y hermanas fieles y valientes que se atreven a predicar por este medio, con nuestras lógicas limitaciones. No somos profesionales, no tenemos equipos profesionales, solamente por la gracia de Dios podemos acercarnos a su hogar, allí donde usted se encuentra,
y compartir la palabra de Dios. Así que así como oró el apóstol Pablo, oramos también nosotros. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Y el tiempo es tan corto, es tan precioso, es tan único, para saber aprovechar, para poder apropiarnos. Y vamos a ir a nuestra carta. Esta carta, habíamos dicho, está escrita para confirmar la fe y para que sepamos apropiarnos del gozo de la vida eterna. ¿Por qué será que 1900 años atrás había esta necesidad de que Juan escribiera acerca de estos puntos preciosos, de los cuales algunos estuvimos considerando que sea así en forma general? Algunos de estos puntos estuvimos meditando. Y vamos a ver, este capítulo 1 comienza de una forma no común ni convencional. Por eso dijimos al comenzar esta meditación que muchos creían que esta no era una carta, sino era una homilía, o sea, una prédica, por la forma en que Juan comienza esta carta. Y el primer punto que hace énfasis aquí, vemos en el versículo 2, es en la vida. En la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna. Esta carta comienza hablando de la vida eterna. Y en el capítulo 5 y el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos en el principio y en el final. El tema principal es conocer la vida eterna. Conocer la vida eterna. Juan hace énfasis en este punto. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 5 y el verso 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire el énfasis y la claridad de esta porción. Juan escribe para que los que estaban escuchando supieran que tienen vida eterna. Hoy hay miles de cristianos en todo el mundo que creen que la salvación se pierde. Entonces no puede decir tiene vida por siempre, sino tiene vida por un tiempo. Pero la palabra de Dios es tan clara: vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo era el ambiente del primer siglo de la iglesia? Bueno, era un tiempo de adversidades. Era un tiempo de persecuciones, era un tiempo de contrariedades. Y el Espíritu Santo le va a inspirar a Juan y nos hace pensar por un momento en este tiempo, un tiempo de contrariedades, de adversidades, de sinsabores. Pero el mismo Espíritu Santo que estuvo con Juan hace 2000 años atrás, es el mismo Espíritu que nos va a revelar su palabra hoy. Aquí no hay mérito humano, simplemente confiamos en la fidelidad de nuestro Dios. En medio de todas esas vicisitudes, en medio de esa vida de circunstancias adversas, a tal punto que Juan fue lanzado a un tacho de aceite hirviendo
Mire cómo era el ambiente contra los hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo hace énfasis en la importancia de conocer y gozarnos en que tenemos vida eterna. Ahora lo importante es conocer esa vida eterna. La palabra de Dios declara que el Señor Jesucristo es la vida eterna. Así que si queremos conocer más acerca de esa vida, debemos conocer más del Señor Jesús. La vida eterna no es el resultado de un comportamiento, no es una teoría filosófica, no es un dogma religioso. La vida eterna es una persona, Jesucristo. ¿En qué consiste esa vida eterna? Bueno, habíamos leído aquí en el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dije hace un momento cómo era el ambiente: persecución, adversidades, soledades, desencuentros, pero hay gozo completo cuando conocemos lo que Dios ha provisto en Jesucristo. Nosotros miramos nuestra vida natural y a veces no alcanzamos a dimensionar lo que implica tener vida eterna. La palabra eterno significa sin fin. Pero a eso tampoco nos da una claridad de qué clase de vida es esta. Nosotros tenemos una vida natural limitada. Los que ya tenemos cierta edad sabemos lo rápido que se va a esta vida. ¿Cuántos cambios se han producido en nuestra vida? Si miramos en lo natural y si miramos también en lo espiritual, ¿cuántas veces recordamos buenos momentos que hemos pasado con hermanas y hermanos que ya no están? Circunstancias que hemos pasado tan agradables, pero ya no están. Tal vez seres queridos que han partido y ya no están. Y eso es una de las cosas clásicas de nuestra vida hoy. Nuestra vida es esporádica y está lleno de cosas que van cambiando. Pero no va a ser así la eternidad. Tengo muy buena noticia. Así no va a ser la eternidad. La eternidad va a ser una vida donde se van a manifestar muchas cosas que para entender tenemos que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, tiempo, espacio y calidad. Si hay alguien que está tomando nota, esas son las tres cosas que debemos considerar: tiempo, espacio y calidad. Donde vamos a ver la diferencia con nuestra vida natural. Como dije, los que tenemos ciertos años vividos, sabemos lo rápido que pasa nuestra vida. Sabemos los cambios que hemos tenido en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces ocurre? Nos acostamos a dormir, a la mañana ya amanecemos con algún dolor, con algún problema, se nos empieza a caer el cabello, perdemos la fuerza, perdemos la salud. Pero vamos a ver estos tres puntos para poder interpretar lo que es la vida eterna, cómo va a ser, o al menos tener una idea en qué consiste esta vida eterna de la cual Juan hace mención, para que sepa que tiene esto. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el regalo de la vida eterna. Mire qué regalo. No es que simplemente vamos a ir a vivir por siempre. Vamos a ver, aunque sea algunos detalles hoy, con la ayuda del Señor. En primer lugar, el tiempo. El tiempo. Nuestra vida natural está marcada con un tiempo. Como dice un hermano, todos los seres humanos tenemos la fecha de vencimiento. Todos.
esos bebés que están naciendo en esta hora en una clínica tiene un día donde va a partir. Todos nosotros, piense por un momento en esa hija, ese hijo que usted tanto ama, en su esposo, en su esposa, en sus padres. Todos nos vamos a ir. Sin embargo, la vida eterna es algo sin fin. Sin fin. Hay un himno que dice, allí no se dice nunca adiós. Nunca. Así que esa es una de las cosas que Dios nos regaló. Una vida sin fin. ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar? Bueno, el espacio donde se desarrolla esta vida. Bueno, la vida nuestra se desarrolla aquí, en este planeta. Contados con los dedos de una mano los que han tenido oportunidad de viajar al espacio. Pero nuestra vida está limitada a este planeta. Nuestra vida está limitada en muchos casos de tal manera que millones de personas nunca viajaron a otros países. Y otros miles y tal vez millones nunca pudieron ir a un lugar turístico. Vivimos totalmente limitados. Nos limita la economía, nos limita la salud. Una de las características de esta vida que vivimos es que es limitada. Limitados en tiempo, limitado por factores económicos, políticos. Hay personas que por razones políticas no pueden ver a su familia. Limitados. El ser humano se ha terminado por completamente limitarse. Todo nos limita. Pasamos años trabajando, cuando llegamos a una cierta posición no podemos disfrutar porque ya perdimos la salud, limitados. ¿Y qué de aquellos que juntaron su dinero para terminar gastándolo todo en una clínica? Limitados. Todo nos limita. Todo nos limita. Compramos un coche y tiene un límite de vida útil. Toda la característica de este mundo en que vivimos es que está lleno de limitaciones. Estos cuerpos y esta vida natural está limitada. Pero ¿cómo es la vida eterna? La vida eterna es tan vasta e ilimitada que comprende el universo entero, incluyendo al cielo. Estos cuerpos, si salieran de la atmósfera de la Tierra, necesitarían un equipo especial. Pero la vida eterna no es así. La vida eterna está diseñada para viajar por todo el universo. Así que es una vida que durará por siempre. Una vida sin limitaciones. Piense por un momento cuántas cosas nos limitan. Muchos están limitados por su salud. Yo casualmente pasé una experiencia de salud últimamente, no podía ni subir una escalera. Así es nuestra vida, limitada. Hay otras veces que, como dije hace un momento, tenemos la posibilidad, pero ya no podemos disfrutar porque nuestra salud se fue. Tal vez ahora tenemos una mejor posición económica, podríamos hacer algo, ¿no? Pero nuestra salud se fue. Entonces estamos limitados. Pero la vida eterna no tiene limitaciones. Y vamos a ver, en tercer lugar, vimos el tiempo, vimos el espacio, y ahora vamos a ver la calidad de esa vida, que es más lindo todavía. ¿Cómo es la calidad de esa vida? Bueno, cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de la persona del Señor Jesucristo. Esa vida en nosotros. Esa vida es perfecta. Y esa vida es completa, sin defectos y sin carencias. Sin defecto y sin carencia. Yo he meditado, teníamos un hermano aquí en la congregación que siempre decía, todos somos limitados en algún área de nuestra vida. Y es cierto eso.
Siempre dependemos de otras personas. Pero la vida de Cristo no es así. La vida de Cristo, en Cristo vive la plenitud de Dios. Por eso el deseo de Dios de que crezcamos, de que avancemos, es una vida sin defecto y sin carencia. Hebreo capítulo 7, vamos a leer. Sin carencia. Qué fantástico eso. Nosotros que siempre tenemos limitaciones y carencias, siempre nos falta algo. Y si usted es sincero, reconocerá que siempre nos falta. O nos falta salud, o nos falta otras cosas. Siempre estamos sufriendo carencias. Y el ser humano le busca la vuelta a ver cómo puede hacer. El humanismo en estos últimos años ha trabajado mucho buscando ayudar a la humanidad. Pero todo es muy limitado. Todo es muy limitado. Piense por un momento en algún estadista. Busque alguno que a usted le caiga bien. Su trabajo, el trabajo de ese estadista, seguramente alcanzó una población, pero no va a alcanzar al mundo entero, ni siquiera el país entero. Los estadistas de los últimos tiempos que han intentado ayudar tanto a la humanidad, siempre ayudan a un grupo determinado, a veces ni siquiera en un barrio, alcanza a todo el barrio. Pero piense en la obra del Señor Jesucristo. Puede ir al norte, puede ir al sur, donde usted vaya, va a encontrar personas redimidas por la sangre de Cristo. Así que es una obra impresionante, que alcanza realmente a toda la humanidad. Así que ahí vemos otra diferencia entre lo que es la vida humana limitada y la vida ilimitada, la vida eterna. Alcanza para todo aquel que pueda creer. No importa el idioma que hable, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Tal vez está en una choza, está en medio del campo, tal vez está en un rascacielos, tal vez está en un lugar ostentoso. Para todo aquel que pueda creer, la vida eterna le va a alcanzar. ¿Cuál es lo que necesita? Simplemente creer. Vamos a leer Hebreos capítulo 7 y el verso 16, hablando acerca de esta vida eterna. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, hablando del Señor Jesucristo y su obra. Note cómo termina este versículo. Sino según el poder de una vida indestructible. Eso es vida eterna. Una vida que no se enferma. Una vida que no pierde su fuerza. Una vida indestructible. ¡Qué hermoso! Con razón que el Espíritu Santo hace tanto énfasis para esa iglesia del principio y para esta iglesia también, para la familia de la fe. ¿Dónde vamos a depositar nuestro interés? Si no es en la vida eterna, en la eternidad, en lo que está por venir. Si nosotros miramos nuestra vida natural, ¿qué sentido tiene? Piense por un momento, ¿cuántas cosas pasaron y ya no están en su vida? Pero la vida eterna, indestructible, está ahí. Está deseando crecer y llenar todo en nuestro ser, en nuestra vida. Así es esta vida, es una vida sin fin. Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 24. Hechos 2, verso 24. Hablando del Señor Jesucristo, dice, al cual Dios levantó
suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida eterna pasó por la muerte. Ya pasó por la muerte. Y esta vida indestructible no pudo ser retenida por la muerte. Es una vida que pasó por el fuego y salió victoriosa. Por eso la palabra de Dios hace tanto énfasis en la vida eterna. La vida eterna. Satanás todo el tiempo, así como fue con Faraón, si usted es lector de la Biblia se acordará. El deseo de Faraón. Dice el libro de Éxodo capítulo 1 verso 10 que Faraón se juntó con su capitán y dijo: seamos sabios para con él, hablando de Israel. Y en esa sabiduría ellos tuvieron un plan. Dijeron: cuando vayan a nacer los hijos de los hebreos, si es varón debe morir y si es mujer que viva. Ese cuadro nos habla de las dos creaciones y el deseo de Satanás. Él desea que la vida de Cristo muera y que la vieja naturaleza, la carne, la mujer en este caso, viva. Así era el deseo de Faraón y así hasta el día de hoy. Pero vemos por otro lado el deseo de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es que la vida de Cristo crezca. Esta vida que jamás será conquistada por el enemigo, jamás será destruida, jamás se oxidará, jamás se degradará. Una vida eterna. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18. Aquí el que está hablando es el Señor Jesús. Podemos leer el verso 17 también. Dice Juan: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. El Señor que estuvo muerto y vivió. Esa vida es indestructible. Y esa es la vida por la cual Juan dice: usted tiene que saber que tiene esa vida. Y prepárese para la eternidad. Y esa vida indestructible es la que nos va a dar las victorias ahora. La victoria no se alcanza por el esfuerzo propio, sino porque la vida de Cristo toma el control de todas las situaciones. Esa vida fue prometida. Vamos a volver a nuestra porción ya que la hora avanza. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento. ¿Qué fue lo que Dios nos proveyó en Jesucristo? Este tipo de vida. Por eso necesitamos sabiduría y revelación de su palabra. Si no, vamos a estar buscando, como buscan muchos creyentes, todo el tiempo, cosas terrenales. Cosas terrenales. Yo no digo que no necesitamos comer, necesitamos vestirnos, pero necesitamos la mejor de las inversiones. Invertir en nuestra vida espiritual. Dios prometió la vida eterna. Y Dios proveyó la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Y todo aquel que ha recibido a Cristo tiene esa vida indestructible, esa vida que no cambia, esa vida que se goza y se prepara para ir al encuentro del
nuestro amado. La vida prometida. Vamos a ver algunas porciones aquí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Podemos leer desde el versículo 12. Juan 3, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la provisión de Dios. Dios prometió. Juan capítulo 4 y el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Otra porción para los que toman nota, Juan capítulo 10 y el versículo 10. Ahí va a encontrar otra porción que hace referencia. Vamos a leer Tito capítulo 1 y el verso 2. Dice, esta carta escribió Pablo a uno de sus colaboradores. Esta es una de las cartas ministeriales, junto con la carta de Timoteo, perdón. Ese fue el gato. Tito capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió desde antes de que existiera el tiempo. Dios ya tenía esto planeado. Y seguramente, hablando con el Señor Jesús, le dijo, la vida eterna va a ser así. Una vida sin fin, una vida sin cambio, una vida indestructible. ¿Cómo no buscar de esa vida, preciosa vida? La vida eterna estaba en Jesucristo y esa vida estaba dentro de su cuerpo mientras Él caminó por esta tierra. Pero en la cruz esa vida se liberó. Después de la cruz y su resurrección, esa vida se liberó. Y hoy se ofrece gratuitamente para todo aquel que pueda creer. Ese es el Evangelio. La vida estaba encerrada. Recién leímos justamente en Juan capítulo 3. Podemos volver a leer esa porción. Tan preciosa la obra del Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesús. Esa vida estaba en Cristo y ahora está en mi corazón y en el corazón de miles y millones que han creído. La vida indestructible. Un día estos cuerpos, no tenga duda, van a quedar aquí. Estos cuerpos no sé cómo van a llegar porque se van enfermando, se van desgastando. Algunos son muy jóvenes y ya tienen cuerpos con problemas. Pero la vida eterna que vive en nosotros por Jesucristo, esa vida es indestructible. Esa vida es indestructible. Juan capítulo 3, recién habíamos leído, y el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y lo fue en la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida que estaba encerrada
ahora se expandió por doquier. Está en todos los barrios, en todas las ciudades. Usted va a encontrar iglesias cristianas, sobre todo cristianas evangélicas. Le van a predicar del plan de salvación. Si tan solo puede creer. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree. Juan capítulo 3 y el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez hace énfasis. No dice tiene vida por un tiempo, como dicen la mayoría que no tiene enseñanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Note los tiempos. Tiene. No dice tendrá. Tiene. Recibe a Cristo y ya tiene vida por siempre. ¿Y qué más dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios, en su infinito amor, envió lo mejor que había en los cielos, al Señor Jesucristo. Y dentro de él estaba la vida eterna. Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Y ahora esa vida eterna fluye a raudales para todo aquel que pueda creer. Pero ¿cuál es nuestra parte? Reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y Dios ofrece vida eterna. La verdadera vida de los hijos de Dios. Vamos a leer, ya para ir terminando, Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 3. Y el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La verdadera vida de los hijos de Dios tiene una naturaleza divina. Y esto es una palabra que quiero que prestemos atención al estudiar esta carta. Nos habla de la luz divina, del amor divino y de la vida divina. No estamos viendo conceptos naturales, sino todas cosas espirituales. Y en esa vida consiste nuestra victoria. Libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La vida de resurrección. Romanos capítulo 5 y el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación, como hemos visto en otras ocasiones, tiene 3 tiempos. Fuimos salvos cuando recibimos a Cristo.